Estaba en la carne asada familiar de mi novia cuando su mamá me llevó aparte y me dijo que ella me estaba engañando. Su tío la había cachado coqueteándole al amigo de él. Se le estaba tirando encima, casi se me cae la cerveza. Esta era la misma chava que usaba un anillo de $50 en público para que pudiera decir que estaba comprometida. Mi novia que todavía me sorprende con pan de masa madre hecho en casa después del trabajo. Antes de que pudiera responder, el tío Lalo apareció a mi lado. Esa expresión de tío preocupado plasmada en su cara. Isa siempre ha sido demasiado cariñosa con los hombres mayores. Incluso cuando era adolescente, algo frío se instaló en mi estómago. La forma en que lo dijo, como si hubiera estado esperando tener esta conversación. Ella siempre estaba buscando nuestra atención, continuó. Eso es lo que pasa cuando las chavas son maduras para su edad. O más bien desarrolladas. Pensé en cuando Isa y yo nos conocimos por primera vez. Teníamos 15 años y desde entonces ella usaba sudaderas holgadas en cada reunión familiar, brazos cruzados, siempre encontrando excusas para irse temprano. Durante los siguientes días, las historias seguían llegando. La esposa de Lalo me acorraló en el súper. Isa estaba bien enamorada de Lalo cuando era más joven, lo seguía a todos lados. Él fue tan paciente con ella, pero eso no es lo que yo recordaba. Recordaba que ella cambiaba de asiento en la cena de Pascua para no tener que sentarse junto a él. La prima adolescente de Isa me llamó aparte en el trabajo. Había conseguido mi número del teléfono de Isa. Lalo ha estado haciendo preguntas raras, dijo, con voz temblorosa. Que si Isa alguna vez se les había insinuado a nuestros novios cuando éramos niñas. Si se vestía de forma inapropiada, algo está tramando. Había estado esperando el momento adecuado para mencionarlo, pero ya era suficiente. La confronté esa noche. Por favor, confía en mí. Se derrumbó de inmediato. Tú sabes quién soy. Se suponía que íbamos a ir a la fiesta de cumpleaños de su sobrino y no podía parar de llorar. Lalo sabe que estoy en terapia, continuó. Su voz apenas más fuerte que un suspiro. Él sabe que estoy empezando a recordar cosas. Me obligué a ser fuerte para ella y la sostuve hasta que se durmió en mis brazos. Y a partir de ahí, Lalo escaló las cosas. Le dijo a mi papá que Isa le había tirado la onda el mes pasado, que había tenido que rechazar sus avances. Mi papá me llamó esa noche, confundido. Esto no suena como Isa, pero para la mañana, Lalo ya había llegado a otros 6 familiares con la misma historia. No sabía qué hacer, y solo esperaba algún tipo de señal. Y un día la tuve. Lalo convocó una junta familiar urgente. Cuando entramos, ya había 20 familiares ahí, cuchicheando. Lalo se levantó, poniendo esa expresión herida. Isa se me insinuó otra vez la semana pasada. He estado tratando de proteger su reputación, pero este patrón de comportamiento necesita ser abordado. Vi las manos de Isa apretarse en su regazo, pero ella vino preparada, sacó su iPhone negro. La sala se quedó tan callada que prácticamente podías escuchar las gotas de sudor del tío Lalo formándose mientras ella leía mensajes de texto de su teléfono. Eres una mujer tan especial y madura. Tu cuerpo se está volviendo tan de mujer. Las caras de todos cayeron. Ese traje de baño en el lago realmente mostró lo crecidita que te estás poniendo. Fue difícil no mirar. Si tuviera solo unos años más, el rostro y el tono de Isa permanecieron estoicos. Estos son todos mensajes de texto que nuestro querido tío Lalo pensó que nunca volvería a ver. Que nunca obtendría evidencia de lo que me hizo en mi cumpleaños número 13. Se volteó para enfrentar a su familia. Que todos parecían haber visto un fantasma. Supongo que tener 60 años significa que no sabes exactamente cómo funciona iCloud. La sala explotó. La esposa de Lalo agarró su teléfono, desplazándose a través de él con horror creciente. Sus primas comenzaron a susurrarse entre ellas sobre sus experiencias con el tío Lalo, viendo si alguien más podía relacionarse. De repente, el papá de Isa, un ex veterano al que nunca había visto hablar antes, se levantó y se volteó hacia Lalo. ¿Tocaste a mi hija?, preguntó. Su voz calmada pero llena de veneno. Lalo agarró su chamarra para irse y el papá de ella aceleró hacia él. Me lancé entre ellos, manos arriba, y el pecho de don Carlos golpea mis palmas con tanta fuerza que retrocedo un paso. Lalo ya está en la puerta, pero don Carlos está tratando de pasar por encima de mí, y puedo sentir el temblor en sus brazos como si apenas se estuviera conteniendo. Alguien agarra el hombro de don Carlos por detrás, uno de los tíos de Isa, y de repente todos se están moviendo a la vez. Las voces se superponen, algunas personas gritándole a Lalo que se vaya, otras gritando que necesitamos calmarnos y hablar de esto como adultos. La tía de Isa está llorando en la esquina diciendo algo sobre cómo esto destruirá a la familia. La esposa de Lalo todavía está mirando la pantalla de su teléfono, desplazándose y desplazándose, su cara poniéndose más blanca con cada deslizamiento. Mantengo mis manos en el pecho de don Carlos y lo miro a los ojos. Está respirando fuerte por la nariz, mandíbula apretada tan fuerte que puedo ver el músculo saltando. La prima de Isa aparece a mi lado, la que me advirtió sobre las preguntas de Lalo, y se posiciona entre Isa y la puerta donde Lalo está torpeando con la manija. Miro hacia atrás, e Isa todavía está en su silla, teléfono agarrado con ambas manos, mirando directamente hacia adelante como si estuviera en otro lugar completamente. Es entonces cuando sé que necesitamos irnos ahora mismo. Agarro el brazo de Isa suavemente y ella se sobresalta, pero luego se enfoca en mi cara. Su prima se mueve con nosotros, creando una barrera mientras nos dirigimos a la puerta lateral que lleva a la cochera. Detrás de nosotros, los gritos se hacen más fuertes. Alguien exigiendo que Lalo se explique. Otra voz insistiendo en que estamos exagerando con mensajes viejos sacados de contexto. Estamos afuera antes de darme cuenta de que Isa no tiene zapatos. La grava de la cochera cruje bajo mis pies y sus calcetines mientras caminamos rápido hacia mi carro. Está temblando tan fuerte que sus dientes están castañando aunque no hace frío. Desbloqueo las puertas y la ayudo a entrar al asiento del pasajero,
sus manos torpeando con el cinturón de seguridad 3 veces antes de que lo abroche. A través de la ventana de la sala, puedo ver a los familiares todavía discutiendo. Don Carlos con las manos en su cabello, Lalo no visible en ninguna parte. Arranco el motor y salgo rápido de reversa y en mi espejo retrovisor, veo a la gente derramarse en el jardín delantero, todavía gesticulando y gritándose entre sí. Isa no ha dicho una palabra. Su respiración viene en estos pequeños jadeos cortos que se están volviendo más rápidos, y sé lo que está pasando porque su terapeuta nos guió a través de este escenario exacto. A 2 cuadras de distancia, me detengo frente a un parque. Apago el motor y me vuelvo para enfrentarla. Sus manos están presionadas planas contra sus muslos y está mirando el tablero como si estuviera tratando de memorizar cada detalle. Empiezo a contar en voz alta, lento y constante. 1, 2, 3, 4. Respira. 1, 2, 3, 4, 5. Exhala. No me sigue al principio, pero sigo adelante, extendiendo la mano para tocar su rodilla en ritmo con los conteos. Después de tal vez 1 minuto, su respiración comienza a desacelerarse, igualando mi ritmo. Señalo la banca del parque fuera de su ventana. 5 cosas que podemos ver. Banca, árbol, columpio, bote de basura, señal de alto. Sus labios se mueven pero no sale ningún sonido al principio. Luego lo susurra de vuelta a mí. Banca, árbol, columpio, bote de basura, señal de alto. Sus manos todavía están temblando pero no tan violentamente. Saco mi teléfono y llamo a la línea de emergencia de la DRA. Natalia Ruiz, dejando un mensaje de que necesitamos verla lo antes posible. Hoy sí tiene alguna apertura. Isa recuesta su cabeza contra el asiento y cierra los ojos. Nos sentamos ahí otros 10 minutos hasta que su respiración es normal y puede desapretar sus puños. Le pregunto si está lista para ir a casa y asiente sin abrir los ojos. El trayecto toma 15 minutos y ninguno de nosotros habla. Cuando llegamos a nuestro departamento, ella va directo a la recámara y escucho la regadera corriendo. Mi teléfono vibra en la mesa de centro. Son las 11 de la noche y no reconozco el número al principio. Luego veo la vista previa del mensaje y mi estómago cae. Lalo, el mensaje está lleno de palabras como malentendido y sanación familiar. ¿Y cómo deberíamos hablar en privado antes de que esto se salga de proporción? Le tomo captura de pantalla inmediatamente, asegurándome de que la marca de tiempo se muestre en la esquina, luego bloqueo el número. Isa sale en su bata, cabello aún mojado y me ve mirando mi teléfono. Le muestro la captura de pantalla y ella asiente, toma su propio teléfono y comienza a revisar sus contactos. La veo tomar captura de pantalla. Bloquear. Captura de pantalla. Bloquear. Trabajando a través de Instagram, Facebook, cada plataforma que se le ocurre donde Lalo podría tratar de contactarla. Es metódica al respecto. Su mandíbula tensa y algo sobre verla tomar control así hace que mi pecho se sienta menos apretado. Cuando termina, pone el teléfono boca abajo sobre la mesa y se sienta a mi lado en el sillón. No encendemos la tele ni hablamos, solo nos sentamos ahí lado a lado hasta que ambos estamos demasiado cansados para pensar más. A la mañana siguiente, mi teléfono suena mientras estoy haciendo café. Joaquín suena confundido, preguntando qué diablos pasó anoche porque está recibiendo llamadas de familiares con 3 versiones diferentes de la historia. Lo guío a través de todo lentamente y claramente. Los mensajes que Isa leyó en voz alta, el lenguaje de grooming sobre su cuerpo cuando tenía 13 años. Toda la campaña de desprestigio de Lalo durante las últimas semanas tratando de hacer que ella se vea inestable. Las advertencias de la prima. Joaquín se queda callado por tanto tiempo que pienso que la llamada se cortó. Luego dice que no estará en contacto con Lalo de nuevo y pregunta qué necesita Isa de él. Le digo que le preguntaré y le devolveré la llamada. Esa tarde, ladra. Natalia nos atiende, moviendo a otro paciente para hacer espacio. Me invita a sentarme en la sala durante los primeros 15 minutos mientras planeamos la seguridad juntos. La voz de Isa es firme pero tranquila mientras explica que quiere denunciar lo que pasó, pero tiene miedo de la policía, miedo de que nadie le crea, miedo de lo que le hará a la familia. Natalia valida todo, diciendo que el miedo no significa que la elección sea incorrecta, significa que lo que está en juego es real e Isa está siendo inteligente al sopesarlo. Saca una carpeta con información sobre defensores de víctimas y organizaciones que se especializan en apoyar a sobrevivientes a través del proceso de denuncia. Isa toma notas en su teléfono, haciendo preguntas sobre qué pasa en una comisaría, cuánto tiempo toma, si puedo estar ahí con ella. Natalia responde cada una con cuidado, nunca endulzando pero tampoco catastrofizando. Cuando mis 15 minutos terminan, aprieto la mano de Isa y las dejo hablar en privado. Esa noche, revisamos nuestro departamento cuarto por cuarto. Llamo a un cerrajero y pago extra por servicio el mismo día, instalando cerraduras nuevas aunque Lalo nunca ha tenido llave. Bloqueamos su número y el número de Rosa en ambos teléfonos. Isa sugiere un sistema de palabras clave, algo que podamos textear el uno al otro si cualquiera de nosotros se siente inseguro y necesita ayuda inmediata sin poder decirlo en voz alta. Decidimos piña porque es lo suficientemente random que nunca lo usaríamos por accidente. Cada pequeña acción parece ayudar, como si estuviéramos construyendo un muro ladrillo por ladrillo. Esa noche, Isa duerme mejor de lo que ha dormido en semanas, acurrucada de lado con su mano metida debajo de la almohada. A la mañana siguiente, Rosa llama. El teléfono de Isa se ilumina con el nombre e Isa inmediatamente niega con la cabeza. Así que contesto. La voz de Rosa es aguda y suplicante, rogándonos que no destruyamos a la familia por algo que pasó hace tanto tiempo. Agarro una pluma y empiezo a escribir todo lo que dice palabra por palabra. Ella admite que cree que algo pasó, pero dice que deberíamos manejarlo en privado, mantenerlo en la familia,
no involucrar a extraños que no entienden la situación. Le agradezco por su honestidad. Le digo que consideraremos lo que dijo y cuelgo. Isa lee mis notas y su boca se aprieta en una línea delgada. Más tarde ese día, nos sentamos en la mesa de la cocina con una línea de tiempo en blanco en mi laptop. Isa comienza a listar fechas de sus memorias recuperadas y yo agrego las acciones recientes de Lalo al mismo documento, el mensaje de texto de cuando tenía 13 años, ella comenzando terapia hace 6 meses, Lalo comenzando su campaña de desprestigio hace 3 meses, justo después de que Isa mencionara memorias recuperadas a su mamá, la advertencia de la prima hace 2 meses, la junta familiar ayer. Agregamos testigos junto a cada evento, codificándolos por colores según quien escuchó qué versión de la historia de Lalo. El patrón se vuelve imposible de ignorar. Cada vez que Isa se acercaba más a recordar, Lalo escalaba sus ataques a su credibilidad. Guardamos múltiples copias del documento y me envió una por correo como respaldo. Isa mira la línea de tiempo por mucho tiempo y luego dice que quiere denunciarlo. No porque sepa qué pasará, sino porque quedarse en silencio se siente como dejar que Lalo gane. Le pregunto si está segura y asiente. Así que llamamos a Natalia y preguntamos cómo se ve el siguiente paso. Natalia nos ayuda a programar una cita de admisión con la unidad de víctimas especiales para dentro de 3 días, explicando que tienen agentes que se especializan exactamente en este tipo de casos. Isa está llorando, pero también sonriendo ligeramente, diciendo que pasó tanto tiempo sintiendo que nadie se tomaría esto en serio. Tener a alguien que la conecte con agentes reales que manejan esto todos los días hace que se sienta real de una manera que no lo ha sido antes. Marcamos la cita en ambos calendarios e Isa agrega una nota para sí misma, para anotar cualquier otra cosa que recuerde antes de entonces. 3 días después, entramos a la comisaría y una recepcionista nos dirigió a una sala pequeña por un pasillo que no se parecía a los espacios de interrogatorio fríos que ves en la tele. La agente Yáñez nos encontró ahí con una carpeta y 2 botellas de agua, gesticulando para que nos sentáramos en sillas que eran realmente cómodas en lugar de metálicas atornilladas al piso. Tenía esta forma calmada de hablar que hizo que todo fuera un poco menos aterrador, explicando que maneja casos como este todos los días y sabe lo difícil que es presentarse. Las manos de Isa estaban temblando mientras sacaba su teléfono para mostrar los mensajes. Pero Yáñez solo asintió y preguntó si podía tomar capturas de pantalla mientras Isa le explicaba lo que pasó. Isa explicó el grooming, los mensajes de cuando tenía 13 años, cómo Lalo comenzó su campaña de desprestigio en el momento en que ella comenzó a recordar cosas en terapia. Yáñez escuchó sin interrumpir, tomando notas de una manera que se sentía como si estuviera construyendo algo en lugar de solo grabar. Cuando Isa terminó, Yáñez explicó lo que significa corroboración en términos legales, cómo los casos se fortalecen cuando hay múltiples piezas de evidencia apuntando en la misma dirección. No prometió nada, pero tampoco actuó como si Isa estuviera perdiendo su tiempo y eso hizo que Isa se sentara más derecha. Luego Yáñez se movió en su asiento y su expresión se puso más seria. Explicó que los estatutos de limitación podrían complicar los cargos criminales por abuso que ocurrió cuando Isa tenía 13 años. Que hay límites de tiempo sobre cuándo los fiscales pueden presentar ciertos casos. La cara de Isa se puso pálida y vi sus hombros curvarse hacia adentro como si estuviera tratando de desaparecer. Pero Yáñez siguió hablando, diciendo que denunciar todavía importa incluso si el enjuiciamiento no está garantizado. Que crea un rastro de papel y protege a futuras víctimas si Lalo le hace esto a alguien más. Isa asintió lentamente, procesando que la justicia no siempre se ve como esposas y juicios. Pude verla tragando fuerte pero no lloró. Solo preguntó qué opciones tenía ahora mismo. Yáñez sacó un conjunto diferente de papeles y explicó órdenes de protección, cómo podíamos obtener una orden judicial que requiriera que Lalo se mantuviera alejado de Isa y prohibiera cualquier contacto. La postura de Isa cambió inmediatamente, sentándose hacia adelante mientras Yáñez nos guiaba a través del proceso de papeleo, y qué evidencia necesitaríamos proporcionar. Pasamos la siguiente hora llenando formularios ahí mismo en esa sala, Yáñez ayudándonos a entender qué significaba cada sección y qué tipo de detalles fortalecían el caso. La letra de Isa se volvió más firme mientras trabajábamos en las páginas, como si tener pasos concretos que tomar le estuviera dando algo a lo que aferrarse. Antes de irnos, Yáñez nos dio su número directo y le dijo a Isa que llamara si Lalo o alguien de su parte intentaba contactarla. Que cualquier violación de límites ahora ayudaría al caso de la orden de protección más tarde. El chat grupal familiar comenzó a explotar esa misma noche. El teléfono de Isa seguía vibrando con mensajes de familiares preguntando si todo estaba bien, diciendo que escucharon que había algún tipo de involucramiento policial, preguntándose qué estaba pasando realmente. Agarré mi teléfono y abrí el chat para ver lo mismo pasando, docenas de mensajes que se veían preocupados en la superficie pero que realmente solo estaban pescando chismes. La tía de Isa publicó preguntando si necesitábamos algo. Luego 2 minutos después preguntó si Isa estaba segura de sus recuerdos ya que el trauma puede ser confuso. Otra prima dijo que la familia debería manejar las cosas en privado en lugar de involucrar a extraños. Vi la mandíbula de Isa ponerse tensa mientras se desplazaba, su pulgar flotando sobre el botón de responder antes de retroceder. Decidimos no responder a nada de eso y en su lugar le mostré cómo exportar todo el historial del chat como PDF, guardando cada mensaje con marcas de tiempo. Luego silenciamos las notificaciones en ambos teléfonos para que el zumbido constante se detuviera. Isa siguió leyendo los mensajes de todos modos y pude verla poniéndose más tensa con cada uno preguntando si estaba segura, si había considerado que tal vez malentendió, si realmente quería destrozar a la familia por algo de hace tanto tiempo. Finalmente volteó su teléfono boca abajo sobre la mesa y dijo que había terminado de leer por la noche.
Para el final de esa semana, un rumor de alguna manera había llegado a mi lugar de trabajo. Estaba en la sala de descanso cuando un compañero de trabajo que apenas conocía hizo un comentario raro sobre drama familiar y problemas legales, y mi estómago cayó porque sabía exactamente de dónde venía. Alguien en el círculo social de Lalo trabajaba en mi edificio. Los había visto en un evento de la empresa meses atrás. Fui directo a la oficina de mi jefe y pedí una reunión con él y alguien de recursos humanos presente. Me atendieron esa tarde y expliqué la situación lo más mínimamente que pude, diciendo que estaba apoyando a mi novia a través de una crisis familiar que involucraba acusaciones de abuso infantil y que podría haber acoso o rumores viniendo hacia mí por eso. Traje impresiones de la línea de tiempo que habíamos creado mostrando cuándo Isa comenzó terapia, cuándo Lalo comenzó su campaña de desprestigio, cuándo denunciamos a la policía. Mi jefe se veía incómodo, pero se lo tomó en serio, y la persona de RH hizo nota sobre el compañero de trabajo que había hecho el comentario. Me dijeron que la empresa tenía políticas contra el acoso laboral y que lo manejarían, que debería documentar cualquier otra cosa que surgiera y denunciarlo inmediatamente. Me sentí un poco mejor saliendo de esa reunión, como si al menos hubiera puesto algo en registro antes de que pudiera empeorar. Natalia nos llamó 2 días después diciendo que quería referirnos a alguien que pudiera ayudar con el proceso legal. Conocimos a Javier Hernández en su oficina a la tarde siguiente, y tenía esta forma de hablar que hacía que todo se sintiera menos abrumador. Explicó que su trabajo como defensor de víctimas era básicamente traducir el sistema legal y asegurarse de que Isa tuviera apoyo en cada paso, que llevaba 15 años haciendo esto, y conocía todos los lugares donde los sobrevivientes se pierden en el proceso. Isa hizo un montón de preguntas sobre qué pasa después y Javier respondió cada una directamente, nunca hablándole con condescendencia o actuando como si sus preocupaciones fueran tontas. Sacó una carpeta con recursos e información de contacto, guiándonos a través de cómo se vería la audiencia de la orden de protección y qué tipo de evidencia deberíamos seguir reuniendo. Para cuando salimos de su oficina, Isa había llenado 3 páginas en su cuaderno con elementos de acción y próximos pasos, y me dijo en el camino a casa que tener a alguien cuyo trabajo completo era ayudar a la gente a través de esto la hacía sentir menos sola. Esa noche Isa se sentó en la mesa de nuestra cocina con una página de cuaderno en blanco y comenzó a escribir una carta a su yo de 13 años. Natalia lo había sugerido como una forma de anclar recuerdos específicos sin forzar detalles que aún no estaban claros. Me quedé en la sala para darle privacidad, pero podía escucharla llorando suavemente mientras escribía. Le tomó casi 2 horas y cuando finalmente salió tenía lágrimas en su cara, pero también sonreía ligeramente. Dijo que nombrar lo que le pasó a esa chava, a su yo más joven, hizo más fácil abogar por ella ahora, como si estuviera protegiendo a alguien que le importaba en lugar de solo lidiar con su propio desmadre. No me mostró lo que escribió y no pregunté. Solo la abracé mientras terminaba de llorar. Al día siguiente, Javier nos envió instrucciones detalladas para verificar respaldos de dispositivos de iCloud, diciendo que a veces los mensajes viejos dejan rastros incluso después de que la gente piensa que los ha eliminado. Nos sentamos con la laptop de Isa y seguimos los pasos, iniciando sesión en su cuenta y sacando archivos de respaldo de teléfonos viejos. Nos tomó casi 1 hora de hacer clic en carpetas, pero luego los encontramos. Fragmentos de mensajes de hace años que Lalo debe haber pensado que se habían ido cuando cambió de teléfono. Las palabras me dieron asco. Más lenguaje de grooming sobre lo especial y madura que era. Referencias a mantener sus conversaciones privadas. Comentarios sobre su cuerpo que ningún adulto debería hacer a una chava de 13 años. Las manos de Isa estaban temblando mientras les tomábamos capturas de pantalla e inmediatamente se las reenvié a la agente Yáñez con un mensaje explicando dónde las encontramos. Yáñez respondió en 1 hora diciendo que esta era exactamente el tipo de corroboración que fortalecía los casos, que lo agregaría al archivo. Revisando esos archivos de respaldo, Isa encontró una foto vieja de un viaje al lago cuando tenía 14 años. La miró por mucho tiempo y vi su respiración cambiar, volviéndose más rápida y superficial. Dijo que de repente recordó cómo se sentían los ojos de Lalo sobre ella en ese traje de baño, cómo había agarrado una toalla y se la había envuelto y se negó a quitársela todo el día, aunque hacía calor. No podía recordar palabras específicas que él había dicho o exactamente dónde estaba parado, pero su cuerpo recordaba la sensación de ser observada y la necesidad desesperada de cubrirse. Anotó el contexto en su diario junto con notas sobre su respuesta física, sin tratar de forzar detalles que no estaban ahí, pero documentando lo que sí recordaba. Sus manos todavía estaban temblando cuando cerró el diario. Decidimos contactar a Rosa sobre preservar el teléfono actual de Lalo para evidencia. Isa redactó un mensaje cuidadoso preguntando si Rosa podía asegurarse de que el teléfono no fuera borrado o reseteado, ya que podría ser necesario para el caso legal. La respuesta de Rosa llegó 3 horas después y no era nada más que excusas. Dijo que Lalo había hecho recientemente un reseteo de fábrica porque el teléfono se estaba quedando sin espacio de almacenamiento, que solo fue mal momento y no tenía nada que ver con nuestra situación. El momento conveniente me hizo querer lanzar mi teléfono al otro lado de la sala. Isa leyó el mensaje 2 veces y su expresión se puso completamente plana. Javier nos llamó esa noche después de que le reenviamos la respuesta de Rosa y dijo que esta era una táctica común que usan los abusadores y sus partidarios, que no deberíamos sorprendernos, pero tampoco deberíamos rendirnos. Explicó que había otras formas de perseguir evidencia digital, que la agente Yáñez podía presentar solicitudes de preservación con compañías telefónicas y servicios en la nube. No solucionó el problema inmediato, pero nos impidió sentirnos completamente indefensos. La agente Yáñez nos llamó a la mañana siguiente y explicó que estaba presentando algo llamado una solicitud de preservación de emergencia con Apple.
Nos explicó cómo funcionaba diciendo que incluso cuando alguien hace un reseteo de fábrica en su teléfono, las compañías de tecnología a veces mantienen copias de datos en sus servidores por un tiempo antes de que se elimine permanentemente. Era un tiro largo ya que Lalo ya había borrado su teléfono, pero dijo que valía la pena intentar porque a veces podían sacar fragmentos de mensajes viejos o fotos que la persona pensaba que se habían ido para siempre. Isa le agradeció por tomarlo en serio y no rendirse solo porque la evidencia obvia fue destruida. Yáñez dijo que nos haría saber si Apple respondía, pero que nos preparáramos para la posibilidad de que no pudieran recuperar nada útil. Después de que terminó la llamada, Isa se sentó en silencio por unos minutos mirando su teléfono y luego dijo que se sentía mejor sabiendo que alguien estaba intentando todos los ángulos posibles incluso si no funcionaba. Isa tuvo su sesión regular de terapia con Natalia 2 días después, y esta vez trajo impresiones de algunos de los mensajes de texto viejos que habíamos encontrado en sus respaldos de iCloud. Natalia pasó la mayor parte de la hora ayudando a Isa a identificar patrones en cómo Lalo le había escrito en ese entonces. Explicó algo llamado Darbo, que significa negar, atacar y revertir víctima y ofensor. Natalia señaló mensajes específicos donde Lalo negaba que algo inapropiado estuviera pasando, luego atacaba la credibilidad de Isa llamándola buscadora de atención, y finalmente se posicionaba como la víctima de su supuesto enamoramiento de él. Las manos de Isa temblaban mientras leía los mensajes con este nuevo marco, viendo cómo Lalo había estado preparando su estrategia de defensa incluso cuando ella tenía 13 años. Natalia seguía enfatizando que esto no era que Isa malentendiera el afecto familiar normal o leyera demasiado en las cosas. La manipulación estaba ahí mismo en los mensajes, prueba documentada de que Lalo sabía exactamente lo que estaba haciendo y ya estaba construyendo una historia para protegerse si alguien alguna vez lo cuestionaba. Para el final de la sesión, Isa se veía exhausta pero también aliviada, como si nombrar estas tácticas las hiciera menos poderosas de alguna manera. Estaba tomando café 3 días después cuando una prima que apenas conocía se acercó a mi mesa. Se veía nerviosa mirando alrededor antes de sentarse frente a mí. Dijo que había escuchado sobre lo que estaba pasando con Lalo y quería decirme algo que había mantenido en silencio por años. Aparentemente, Lalo había entrenado un equipo deportivo juvenil hace como 5 años y hubo quejas de padres sobre él. No sabía los detalles específicos, pero recordaba escuchar murmullos en reuniones familiares sobre cómo le habían pedido discretamente que renunciara al entrenamiento. La forma en que lo dijo dejó claro que esto no era sobre malas habilidades de entrenamiento o conflictos de horario. Le agradecí e inmediatamente le mandé mensaje a la agente Yáñez con la información incluyendo qué deporte y aproximadamente cuándo sucedió esto. Yáñez respondió en una hora diciendo que lo agregaría a sus notas sobre el historial de Lalo de acceso a menores y buscaría si se presentaron quejas formales. Isa encontró un diario viejo mientras limpiaba una caja en nuestro closet más tarde esa semana. Había escrito en él esporádicamente cuando tenía 15 años. Principalmente pensamientos random sobre la escuela y amigos, pero había una entrada fechada alrededor del Día de Acción de Gracias ese año donde había escrito sobre temer la cena familiar. Describió cómo siempre se aseguraba de sentarse lo más lejos posible de Lalo y cómo se sentía asquerosa cuando él le hacía un cumplido sobre su outfit. No había escrito nada sobre abuso específico o nombrado que estaba mal, pero la incomodidad estaba clara incluso en su letra adolescente. Trajo el diario a su siguiente sesión con Natalia y leyó la entrada en voz alta. Natalia la ayudó a entender que su yo más joven ya se estaba protegiendo incluso sin comprensión, completamente consciente de por qué Lalo la hacía sentir incómoda. El cuerpo de Isa había sabido que algo estaba mal, y estaba tratando de mantenerla a salvo a través de la evitación incluso cuando no tenía las palabras o el marco para nombrar lo que estaba pasando. Isa lloró leyendo sus propias palabras de hace años, viendo cómo esa chava asustada de 15 años estaba haciendo su mejor esfuerzo para mantenerse lejos del peligro. Javier nos llamó la siguiente semana y nos invitó a asistir a un pequeño grupo de apoyo que dirigía para sobrevivientes que estaban navegando el sistema legal. Isa dudaba al principio, preocupada por compartir su historia con extraños, pero Javier explicó que era un grupo cerrado y todos ahí estaban lidiando con situaciones similares. Llegamos a un centro comunitario un jueves por la noche y encontramos a otras 6 personas sentadas en círculo. Isa se quedó callada durante la mayor parte de la reunión, solo escuchando mientras otros sobrevivientes hablaban sobre sus experiencias con procesos judiciales familiares no solidarios y la frustración de las limitaciones legales. Una mujer describió cómo su tío había manipulado a su familia de casi exactamente la misma forma que Lalo, e Isa comenzó a llorar en silencio. Después de que terminó la reunión, Isa me dijo que había pasado tanto tiempo sintiéndose completamente sola en esto, como si nadie más pudiera posiblemente entender cómo es que tu propia familia elija a tu abusador sobre ti. Ver a otras personas que lo entendían hizo que ese aislamiento se agrietara un poco suficiente para dejar entrar algo de luz. De vuelta en nuestro departamento, Isa decidió que necesitaba practicar dar su declaración en voz alta. Me pidió que me sentara y escuchara mientras repasaba los hechos clave, lo que pasó cuando tenía 13 años, los mensajes de grooming, la reciente campaña de represalia de Lalo. Su voz tembló al principio y tuvo que detenerse 2 veces para estabilizar su respiración, pero cada vez que lo repasaba sus palabras salían más claras y sólidas. No estaba tratando de fingir confianza que no sentía o representar algún testimonio de víctima perfecto. Solo estaba construyendo memoria muscular para hablar sobre lo que pasó cuando la presión estuviera encendida y la gente estuviera mirando. Para la 4ª vez pudo pasar por todo sin que su voz se quebrara y dijo que se sentía como progreso incluso si todavía estaba aterrorizada de la audiencia real. Me reuní con Joaquín para tomar café a la mañana siguiente para tener una conversación que había estado posponiendo. Necesitaba establecer límites claros sobre cómo hablaba de esta situación con otros miembros de la familia.
Expliqué que necesitaba que dejara de tener conversaciones neutrales con familiares donde entretenía a ambos lados o trataba de mantenerse diplomático sobre Lalo. Estuvo de acuerdo inmediatamente y dijo que ya le había dicho a varios miembros de la familia que creía en Isa y no lo discutiría más con nadie que no lo hiciera. Admitió que había estado sentado en la cerca al principio porque no quería creer que el hermano de su compa pudiera hacer algo así, pero la evidencia era demasiado clara para ignorar. Dijo que lo sentía por no tomar una posición más fuerte de inmediato y preguntó qué más necesitaba Isa de él. Le dije que solo siguiera haciendo lo que estaba haciendo ahora, creyéndole y cerrando a cualquiera que tratara de difundir la versión de Lalo de los eventos. Isa tuvo otro avance en terapia la siguiente semana cuando ella y Natalia estaban hablando sobre dinámicas familiares de cuando era más joven. Recordó cómo los familiares solían comentar sobre lo madura que era para su edad, lo desarrollada que se estaba poniendo, cómo se estaba convirtiendo en toda una mujer. En ese momento solo se había sentido incómoda y trató de esconder su cuerpo en ropa holgada, pero no había entendido por qué esos comentarios hacían que su piel se erizara. Natalia la ayudó a replantear esos comentarios como facilitadores de grooming, lenguaje adulto que sexualizaba a una niña y creaba un ambiente donde el abuso podía suceder más fácilmente. Cuando los miembros de la familia hablaban sobre que Isa era madura o desarrollada, estaban participando en la misma narrativa que Lalo estaba construyendo, tratándola como si fuera mayor y más sexual de lo que realmente era. Isa dijo que le hacía enojar darse cuenta de cuántos adultos habían contribuido a hacerla insegura incluso si no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Había pasado años culpándose a sí misma por usar la ropa equivocada o actuar de la manera equivocada, cuando en realidad los adultos a su alrededor deberían haber estado protegiéndola en lugar de comentar sobre su cuerpo. Una carta llegó a nuestro buzón como 10 días después con la dirección de retorno de un despacho de abogados. Las manos de Isa estaban temblando mientras la abría y vi su cara ponerse pálida mientras leía. Era de un abogado que representaba a Lalo amenazando con demandas por difamación si Isa continuaba difundiendo acusaciones falsas sobre él. La carta estaba llena de lenguaje legal sobre daño reputacional y potencial responsabilidad civil, y nos envió a ambos a un pánico completo. Inmediatamente se la reenviamos a Javier, quien nos devolvió la llamada en 2 horas. Explicó que esta era una táctica de intimidación estándar que los abusadores y sus abogados usaban para asustar a las víctimas al silencio. La carta no tenía dientes reales dada toda la evidencia que teníamos. Los mensajes de texto, la otra sobreviviente que se había presentado, el patrón de comportamiento. Javier dijo que deberíamos reenviársela a la agente Yáñez para documentación, pero de lo contrario ignorarla como la amenaza vacía que era. Incluso escuchando que era solo intimidación, el lenguaje legal todavía me revolvió el estómago, e Isa no pudo dejar de temblar por el resto de la noche. Isa pasó el fin de semana redactando una declaración para el puñado de familiares que se habían acercado en privado queriendo entender qué pasó. La mantuvo clara y factual sin tratar de justificarse o explicar cada detalle. Declaró lo que Lalo le hizo cuando tenía 13 años, qué evidencia existía en forma de mensajes de texto y otras sobrevivientes, y qué límites necesitaba de la familia en adelante. No se la envió a todos, solo a las personas que se habían ganado esa confianza al creerle y apoyarla sin hacerla probarse una y otra vez. El resto de la familia podía resolverlo por su cuenta o quedarse en la oscuridad. No les debía su historia. Después de que presionó enviar en el último correo, cerró su laptop y dijo que se sentía más ligera de alguna manera, como si hubiera dejado de cargar la responsabilidad de hacer que todos entendieran y pudiera concentrarse en las personas que realmente importaban. 3 días después, nos reunimos con la agente Yáñez en la comisaría para grabar una declaración formal en video. Isa se sentó en una pequeña sala de entrevistas con iluminación suave, una cámara en un trípode apuntada a su cara. Yáñez explicó que esto crearía un registro de las revelaciones de Isa, que no podría ser cuestionado más tarde como historias cambiantes o falsos recuerdos. Las manos de Isa temblaban mientras ajustaba el micrófono sujetado a su cuello. Tomó un respiro y comenzó a hablar, manteniendo sus ojos en un punto justo arriba del lente de la cámara. Describió los mensajes de grooming, la fiesta de cumpleaños cuando tenía 13 años, la sensación de ser acorralada cerca de las escaleras del sótano. Su voz titubeó, pero no se detuvo. Solo declaró los hechos tan claramente como podía recordarlos. Yáñez hizo preguntas aclaratorias sobre fechas y ubicaciones e Isa respondió cada una sin ponerse a la defensiva o explicar de más. Cuando terminamos, Yáñez detuvo la grabación y le dijo a Isa que lo hizo muy bien, que su declaración era clara y creíble. Isa asintió y se limpió los ojos y pude ver algo de la tensión salir de sus hombros. Esa noche Isa se despertó a las 3 de la mañana jadeando, sus manos agarrando las sábanas. Encendí la lámpara de noche y ella estaba mirando la pared, respirando fuerte. Me dijo que había tenido una pesadilla, pero esta vez un detalle específico regresó. Recordó exactamente dónde estaba parado durante su fiesta de cumpleaños número 13, cerca de las escaleras del sótano, donde la acorraló lejos de todos los demás. Estaba temblando y desorientada, su mente tratando de separar el sueño de la memoria. Agarré su diario de la mesita de noche y se lo entregué. Anotó el detalle inmediatamente, tratándolo como información en lugar de dejar que se convirtiera en pánico como Natalia le había enseñado. Fechó la entrada y agregó el contexto. Luego cerró el diario y se enfocó en su respiración hasta que sus manos dejaron de temblar. Una prima que creía en Isa me llamó la siguiente semana y se ofreció a dejarnos digitalizar cintas viejas de videocámara familiar de cuando Isa era más joven. Dijo que había estado revisando cajas en su cochera y encontró metraje de reuniones familiares de hace años. Manejamos allá ese sábado y pasamos una tarde sombría viendo video granulado en su tele. Las cintas mostraban fiestas de cumpleaños, cenas navideñas, viajes al lago de cuando Isa tenía 12 hasta 15 años. Marcamos varios marcadores de tiempo donde podías verlo rondando cerca de Isa adolescente en el fondo. En un clip, la estaba siguiendo con la cámara. El lente hacía zoom en ella en traje de baño.
Su voz venía a través del audio haciendo comentarios sobre lo crecidita que se veía, lo madura que se estaba poniendo. Isa se sentó rígida en el sillón viéndose a sí misma de niña, viendo cosas para las que no tenía palabras en ese entonces. Comenzó a nombrar las violaciones de límites en voz alta mientras mirábamos. Cómo se paraba demasiado cerca al hablar con ella, su mano en su hombro por demasiado tiempo. Cómo dirigía cada conversación hacia su apariencia o su cuerpo. Cómo se posicionaba entre ella y las salidas en reuniones familiares. Verlo en video hizo el patrón de grooming imposible de negar incluso en momentos que parecían normales en ese momento. En un clip de una cena navideña, Isa adolescente usaba una sudadera holgada y tenía sus brazos cruzados y podías verla físicamente inclinarse hacia atrás cuando él se sentó junto a ella. Su prima hizo copias de todo y nos fuimos con 3 USB llenas de metraje. La agente Yáñez revisó el metraje de la videocámara en la comisaría 2 días después. Isa y yo nos sentamos frente a su escritorio mientras veía clips en su computadora tomando notas. Cuando terminó, Yáñez explicó gentilmente que el metraje era contexto valioso pero no una pistola humeante para cargos criminales. Mostraba comportamiento inapropiado y patrones de grooming, pero no contacto ilegal que pudiera probarse más allá de duda razonable. La cara de Isa cayó, pero asintió entendiendo que la barra legal era alta para enjuiciamiento. Yáñez agregó que todavía importaba tener el patrón documentado que fortalecía el caso general incluso si no era suficiente por sí solo. Isa dijo que lo entendía, que no esperaba soluciones mágicas. Solo quería todo en registro. Isa pasó los siguientes días preparándose para tener una conversación difícil con don Carlos sobre cómo él no vio o detuvo lo que estaba pasando cuando ella era más joven. Estaba enojada, pero también quería darle la oportunidad de tomar responsabilidad en lugar de solo cortarlo completamente. Trabajó con Natalia en terapia para planear lo que necesitaba decir. Cómo mantenerse enfocada en ejemplos específicos en lugar de perderse en la emoción. Anotó puntos clave que quería tocar y practicó decirlos en voz alta hasta que su voz se mantuvo firme. La conversación con don Carlos sucedió en una cafetería, territorio neutral donde Isa se sentía más segura. Le dijo directamente que él había minimizado señales cuando era más joven, que había elegido no ver lo que estaba pasando justo frente a él. Don Carlos se sentó frente a ella viéndose destrozado. Admitió que tenía miedo de volar a la familia en pedazos, que no quería creer que su hermano pudiera hacer algo así. Isa le dijo que ese miedo protegió a la persona equivocada, que la dejó insegura cuando necesitaba que los adultos notaran e intervinieran. Don Carlos se derrumbó llorando en medio de la cafetería, diciendo que lo sentía una y otra vez. Dijo que haría lo que fuera necesario para apoyarla ahora, aunque no pudiera deshacer sus fallas. Isa no lo perdonó, pero tampoco se fue. Solo le dijo que necesitaba ver el apoyo en acciones, no solo palabras. Isa llamó a Lorena ese fin de semana para establecer límites claros sobre su relación. Explicó que necesitaba que su mamá dejara de presionarla para reconciliarse o mantener la paz con el resto de la familia. Lorena lloró por teléfono diciendo que solo estaba tratando de mantener a todos unidos. La voz de Isa se mantuvo calmada mientras respondía que la familia se rompió cuando el abuso sucedió. Ella solo lo estaba nombrando ahora. Lorena seguía diciendo que no sabía qué hacer, cómo arreglar esto. Isa le dijo que no había nada que arreglar. Solo una elección sobre si creerle a su hija o proteger a un depredador. La llamada terminó sin resolución. Solo Isa declarando lo que necesitaba y Lorena incapaz de comprometerse a ello. Javier nos ayudó a solicitar una orden de restricción temporal el siguiente martes. Nos sentamos en su oficina repasando el papeleo, documentando cada incidente de acoso e intimidación desde la junta familiar. El tribunal asignó una fecha de audiencia 3 semanas después. Isa estaba ansiosa sobre enfrentarlo en corte, pero también aliviada de tener protección legal concreta en marcha. Javier explicó qué involucraría la audiencia, cómo funcionaba el testimonio, qué tipo de preguntas esperar. Comenzamos a prepararnos inmediatamente, tratándolo como estudiar para un examen donde lo que estaba en juego era la seguridad de Isa. Isa practicó testimonio con Javier durante las siguientes sesiones. Él jugó al abogado defensor haciendo preguntas agresivas diseñadas para confundirla o molestarla. Ella practicó responder solo lo que se preguntaba sin explicar de más o ponerse a la defensiva. Aprendió a mantenerse calmada cuando era desafiada, a redirigir de vuelta a los hechos cuando las preguntas se volvían manipuladoras, a pedir aclaración cuando las cosas eran confusas. Cada sesión mejoraba en ello. Sus respuestas más controladas y enfocadas. Javier le dijo que estas eran habilidades que la servirían como armadura, herramientas que podía usar cuando la audiencia real llegara. Isa dijo que se sentía bien practicar algo que podía controlar, construir confianza a través de la repetición en lugar de solo esperar mantenerse junta cuando importara. Durante los siguientes días, los partidarios de Lalo comenzaron a aparecer en un foro de redes sociales del vecindario del que ni siquiera habíamos oído hablar antes. Alguien me envió una captura de pantalla del primer post preguntando si alguien conocía a la familia lidiando con acusaciones falsas y si el comportamiento buscador de atención corre en las familias. Le mostré a Isa y comenzamos a documentar inmediatamente, tomando capturas de pantalla de cada hilo de comentarios sin responder a ninguno. Javier nos dijo que involucrarse solo alimentaría el conflicto y les daría más material para torcer, así que solo recolectamos evidencia en una carpeta etiquetada patrón de acoso en mi laptop. La agente Yáñez revisó las capturas de pantalla durante nuestro siguiente chequeo y anotó cada incidente para posibles cargos futuros, explicando que este tipo de campaña coordinada podría apoyar reclamos de intimidación de testigos o acoso. El teléfono de Isa seguía vibrando con mensajes de familiares que apenas conocíamos todos, pidiéndole que pensara en la familia y dejara caer la orden de restricción antes de la audiencia. Su tía envió 3 párrafos sobre cómo Lalo estaba sufriendo y no nos importaba destrozar a todos.
Una prima con la que no había hablado en años llamó 2 veces en una noche dejando mensajes de voz sobre perdón y seguir adelante. Isa se sentó en nuestro sillón bloqueando números uno por uno, su cara en blanco pero sus manos temblando ligeramente mientras presionaba el botón de bloquear una y otra vez. Me dijo más tarde que estaba de luto por la familia, que pensaba que tenía no la que realmente existía, y la vi llorar cada relación aunque sabía que bloquearlos era necesario. El correo llegó un martes por la mañana con el asunto sobre Lalo Morales y ninguna otra información de identificación. Lo abrí en mi escritorio en el trabajo e inmediatamente llamé a Isa leyéndoselo por teléfono. El remitente dijo que Lalo le hizo cosas similares a otra chava en los 1990 segundo, incluyendo detalles específicos sobre su guión de grooming que coincidía con lo que Isa experimentó. Los mismos comentarios sobre ser madura y especial y desarrollada. Se lo reenviamos a la agente Yáñez sin responder directamente al remitente y Yáñez devolvió la llamada en una hora diciendo que investigaría si esta persona estaba dispuesta a hacer una declaración formal. 2 días después, Yáñez facilitó una llamada telefónica entre Isa y la remitente anónima, y me senté junto a Isa en nuestro sillón mientras ponía la llamada en altavoz. La voz de la mujer era mayor, cuidadosa, y describió el comportamiento de Lalo a mediados de los 1990 segundo usando lenguaje casi idéntico a lo que Isa recordaba. Habló sobre el viaje al lago, los comentarios sobre su traje de baño, la forma en que la acorralaba en reuniones familiares cuando otros adultos no estaban mirando. La cara de Isa se puso pálida mientras escuchaba, y cuando la mujer dijo que había pasado décadas pensando que era la única, la voz de Isa se quebró mientras decía: «Tú tampoco estás sola ya». La llamada duró 40 minutos, e Isa lloró durante una hora después, diciéndome que era tanto validante como devastador saber que Lalo había hecho esto antes y se había salido con la suya. La agente Yáñez programó una entrevista con la otra sobreviviente esa misma semana, reuniéndose con ella en una cafetería en lugar de la comisaría para hacerlo menos intimidante. Yáñez nos llamó después para explicar que había presentado un informe suplementario documentando el patrón de comportamiento a través de décadas y que esta corroboración fortalecía el caso de la orden de restricción significativamente. Fue cuidadosa de manejar expectativas diciendo que podría influenciar si el fiscal perseguía cargos, pero nada estaba garantizado dadas las complejidades legales. Isa solicitó sus registros médicos pediátricos de la oficina de su doctor de la infancia, llenando los formularios de liberación y esperando 3 semanas para que el archivo llegara por correo. Cuando llegó el sobre nos sentamos en la mesa de la cocina y lo repasamos página por página hasta que encontramos una visita fechada 2 semanas después de su cumpleaños número 13. Las notas del doctor decían: paciente aparece ansiosa y retraída, reporta problemas estomacales y dificultad para dormir, y mientras las notas no nombraban abuso, se alineaban perfectamente con respuesta a trauma durante ese periodo de tiempo. Isa sostuvo la página en sus manos y la miró por mucho tiempo, luego la agregó a la carpeta de evidencia que estábamos construyendo para la corte. La fiscal programó una reunión para revisar toda la evidencia que habíamos recolectado y manejamos a su oficina un jueves gris por la mañana con Javier. Extendió todo a través de su escritorio: los mensajes, los registros médicos, las declaraciones de testigos, el informe suplementario de la otra sobreviviente, y explicó que los cargos criminales permanecían inciertos debido a estatutos de limitaciones y la dificultad de probar abuso histórico más allá de duda razonable. Los hombros de Isa cayeron y vi la frustración pasar por su cara, pero la fiscal rápidamente agregó que el caso de la orden de restricción era fuerte, y esa era la protección que Isa realmente podía obtener. Isa asintió y le dijo a la fiscal que entendía la realidad legal, que se enfocaría en la protección que podía obtener en lugar de la justicia que no podía. De vuelta en casa, Isa tomó una decisión deliberada de no leer las difamaciones en línea de Lalo o desplazarse por los comentarios de apoyo de sus defensores. Me dijo que no se estaba escondiendo de la realidad, solo se estaba negando a dejar que Lalo ocupara espacio en su cabeza cuando necesitaba esa energía para sanar. La vi apagar notificaciones para redes sociales completamente y eliminar apps de su teléfono, protegiendo su espacio mental para cosas que realmente podía controlar. Joaquín llamó a mi teléfono ese fin de semana y pidió hablar con Isa directamente, y cuando le entregué el teléfono, ella escuchó por unos minutos antes de que su cara se suavizara. Se disculpó por inicialmente titubear, y claramente declaró que le creía y testificaría sobre la admisión de Lalo en la junta familiar si era necesario para la audiencia de la orden de restricción. Isa le agradeció por estar dispuesto a presentarse ahora, aunque no podía deshacer la incertidumbre anterior, y cuando colgó me dijo que su apoyo se sentía significativo de una manera que no podía explicar del todo. Javier ayudó a Isa a grabar una declaración de impacto de víctima para la corte instalando su laptop en una sala tranquila en su oficina para que tuviera la opción de enviarla por escrito en lugar de hablarla en voz alta durante la audiencia. Isa se sentó frente a la cámara viéndose nerviosa, sus manos dobladas en su regazo, pero su voz se mantuvo firme mientras describía las pesadillas que la despertaban la mayoría de las noches. Las relaciones familiares destruidas al hablar la verdad y los años de no entender qué le pasó o por qué se sentía tan mal alrededor de Lalo. La grabó en una sola toma negándose a verla de vuelta, y Javier guardó el archivo para enviar con el papeleo de la orden de restricción. Javier imprimió una lista de verificación detallada para el día de la audiencia, y nos sentamos en mi mesa de cocina repasando cada elemento. Mapeamos el trayecto al juzgado, identificamos qué estacionamiento tenía la entrada más cercana, y marcamos 2 rutas de respaldo en caso de que el tráfico estuviera mal. Isa quería saber exactamente dónde estaba el baño ubicado, qué sala de espera usaríamos, y dónde estaban todas las salidas en caso de que necesitara irse rápidamente. Javier nos mostró fotos del diseño del juzgado en su teléfono para que Isa pudiera visualizar dónde se sentaría, dónde estaría yo y dónde estaría posicionado Lalo. Planeamos quién manejaría, a qué hora saldríamos, qué usaría Isa e incluso qué comería para el desayuno esa mañana.
Cada pequeño detalle le dio a Isa un poco más de control sobre una situación que se sentía completamente fuera de su control, y vi sus hombros relajarse ligeramente mientras tachábamos elementos de la lista. Javier explicó el proceso de revisión de seguridad para que no nos sorprendieran los detectores de metal o búsquedas de bolsas, y le dio a Isa su número de celular directo para textear si necesitaba algo la mañana de la audiencia. Practicamos caminar a través de la línea de tiempo 3 veces desde salir del departamento hasta llegar de vuelta a casa después, hasta que Isa pudo recitar el plan sin mirar la lista de verificación. La mañana de la audiencia llegó y me desperté antes de la alarma para encontrar a Isa ya vestida y sentada en el borde de la cama. Sus manos estaban temblando mientras se amarraba los zapatos e hice tostadas, aunque dijo que no tenía hambre. Manejamos al juzgado en silencio siguiendo la ruta exacta que habíamos planeado, y me estacioné en el lugar más cercano a la entrada justo como lo habíamos mapeado. La revisión de seguridad se sintió invasiva, aunque sabíamos que venía vaciando bolsillos y quitando cinturones, mientras el personal del juzgado pasaba detectores de metal sobre nuestros cuerpos. Las manos de Isa estaban heladas cuando las sostuve después de que recogimos nuestras pertenencias de las charolas de plástico. Dimos vuelta en una esquina en el pasillo y vimos a Lalo parado cerca de una ventana con su abogado, ambos en trajes oscuros revisando papeleo. La mandíbula de Isa se trabó y miró directamente hacia adelante negándose a hacer contacto visual, y la guié pasándolos con mi mano en su espalda baja. Javier nos encontró en la sala de espera designada y nos metió adentro rápidamente cerrando la puerta detrás de nosotros para crear una barrera entre Isa y Lalo. La sala era pequeña pero privada, con sillas a lo largo de la pared y un garrafón de agua en la esquina, e Isa se sentó pesadamente como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Javier se sentó en la primera fila del juzgado, exactamente donde Isa podía verlo cuando subiera al estrado. Caminó a la silla de testigos con su espalda recta y sus manos dobladas, mirando directamente a la jueza en lugar de escanear la sala buscando a Lalo. La jueza le pidió que dijera su nombre para el registro y la voz de Isa salió clara y firme. Describió los mensajes de texto que Lalo envió cuando tenía 13 años, leyendo extractos sin emoción o actuación, solo declarando lo que decían las palabras y cuándo las envió. Explicó cómo Lalo la manipuló durante meses, haciendo comentarios sobre su cuerpo y sugiriendo que tenían una conexión especial que otros miembros de la familia no entenderían. Testificó sobre el abuso que sucedió en su cumpleaños número 13, manteniendo su lenguaje factual y directo sin embellecer detalles o tratar de hacer que alguien sintiera lástima por ella. La jueza hizo preguntas aclaratorias sobre fechas y el acceso de Lalo a ella cuando era niña, e Isa respondió cada una con precisión. Describió la reciente campaña de Lalo para desacreditarla, listando los familiares que contactó y las mentiras que dijo sobre ella, y explicó cómo sus acciones coincidían con el patrón de comportamiento de cuando era joven. Javier le dio un pequeño asentimiento desde la primera fila cuando terminó, e Isa bajó del estrado de testigos con sus manos todavía firmes. El abogado de Lalo se levantó para contrainterrogatorio usando una expresión de falsa preocupación que me revolvió el estómago. Sugirió que Isa pudo haber malentendido el afecto familiar normal, implicando que los tíos a menudo hacen cumplidos a sus sobrinas, y eso no lo hace grooming. Preguntó si Isa alguna vez había soñado sobre el abuso, y luego confundió esos sueños con recuerdos reales, su tono goteando con falsa simpatía. Cuestionó por qué Isa esperó tantos años para denunciar si el abuso realmente sucedió, sugiriendo que las víctimas reales se presentan inmediatamente. La jueza lo interrumpió bruscamente diciéndole que dejara de hostigar a la testigo y se apegara a preguntas relevantes. El abogado intentó un ángulo diferente, preguntando si Isa estaba segura de que los mensajes de texto no fueron sacados de contexto, o si tal vez Lalo solo estaba siendo solidario durante un momento difícil en su adolescencia. La jueza interrumpió de nuevo, su voz más dura, esta vez advirtiendo al abogado que no toleraría tácticas de culpar a la víctima en su juzgado. La voz de Isa tembló cuando respondió las preguntas, pero se mantuvo firme, repitiendo los hechos claramente y negándose a dejar que el abogado torciera sus palabras. Declaró llanamente que sabía la diferencia entre afecto familiar apropiado y grooming, que sus recuerdos eran reales y no sueños, y que no denunció antes porque era una niña que no entendía lo que le estaba pasando. La jueza revisó la evidencia extendida a través de su escritorio, los mensajes de texto y declaraciones de testigos y registros médicos y informes policiales suplementarios. Declaró claramente que, basándose en la preponderancia de la evidencia, estaba otorgando una orden de protección de 1 año, requiriendo que Lalo se mantuviera al menos a 150 metros de distancia de Isa en todo momento. La orden prohibía todo contacto directo o indirecto, significando que Lalo no podía llamar, textear, enviar correos o enviar mensajes a través de otras personas. La jueza refirió el asunto de vuelta a la agente Yáñez para revisión continua de potenciales cargos criminales, notando que la evidencia ameritaba investigación continua. Isa exhaló tan fuerte que lo escuché desde 3 filas atrás y vi sus hombros físicamente caer de donde habían estado encorvados cerca de sus orejas por semanas. El mazo cayó con un golpe seco y la jueza pasó al siguiente caso, y así nomás la audiencia terminó. Javier nos sacó por una salida lateral para evitar a Lalo en el pasillo, e Isa no dijo nada hasta que estuvimos de vuelta en el carro. Miró el papeleo de la orden de protección en sus manos y dijo que no podía creer que fuera real, que alguien con autoridad real había mirado la evidencia, y dijo que Lalo tenía que mantenerse lejos de ella. 3 días después de la audiencia, la prima de Isa le mandó mensaje para decir que Lalo había renunciado discretamente a su posición de voluntario en el centro comunitario donde trabajaba con niños. Sin anuncio, sin explicación, solo una renuncia repentina que el centro aceptó sin preguntas. Rosa dejó de publicar en el chat grupal familiar, completamente su silencio repentino más revelador que cualquier declaración que pudiera haber hecho. Varios familiares que habían estado sentados en la cerca comenzaron a acercarse a Isa con mensajes privados, disculpándose por no creerle antes y diciendo que habían sospechado que algo estaba mal con Lalo por años. Las disculpas se sentían bien, pero también dolorosas, porque si habían sospechado algo, ¿por qué no habían dicho nada antes?
Isa leyó cada mensaje cuidadosamente y respondió a algunos pero no a otros, decidiendo quién se había ganado acceso continuo a su vida y quién no. Mi teléfono se llenó de mensajes de familiares durante la siguiente semana, la familia dividiéndose limpiamente por la mitad. Algunos enviaron mensajes finales sobre cómo destruimos a la familia y desgarramos a todos por historia antigua que debería haberse quedado enterrada. Dijeron que Isa estaba siendo dramática, que había malentendido comportamiento de tío normal, que estábamos arruinando la reputación de Lalo por nada. Otros enviaron mensajes privados de apoyo diciendo que siempre se habían sentido incómodos alrededor de Lalo, pero no sabían cómo nombrarlo. Compartieron sus propias historias de violaciones de límites de Lalo, momentos que habían descartado en ese momento, pero ahora reconocían como parte de un patrón. Isa lloró leyendo ambos tipos de mensajes, llorando a los familiares que eligieron abandonarla mientras trataba de apreciar a los que eligieron creerle. Dijo que dolía perder a gente que había amado toda su vida, pero no podía mantener relaciones con personas que requerían que ella pretendiera que el abuso no sucedió. La agente Yáñez llamó 2 semanas después con una actualización sobre la evidencia digital. Apple había preservado datos parciales de cuenta del iCloud de Lalo antes de que hiciera el reseteo de fábrica y su equipo forense estaba revisando los archivos recuperados. Yáñez explicó que el proceso tomaría varios meses y no había garantía de qué encontrarían o si sería suficiente para cargos criminales. Manejó las expectativas de Isa cuidadosamente, diciendo que la orden de protección era la protección concreta que teníamos ahora mismo y la investigación criminal era un proceso separado con resultados inciertos. Isa le agradeció a Yáñez por mantenerla actualizada y dijo después que había hecho las paces con no saber cómo terminaría el caso criminal. No podía controlar si los fiscales presentaban cargos o qué podría decidir un jurado. Así que se estaba enfocando en la protección que tenía en lugar de la justicia que podría nunca obtener. Comenzamos a buscar departamentos el siguiente fin de semana, manejando por colonias del otro lado de la ciudad. Isa dijo que no quería mudarse porque Lalo supiera dónde vivíamos, ya que la orden de protección significaba que legalmente no podía acercarse de todos modos. Quería mudarse porque nuestro departamento actual tenía demasiado estrés de los últimos meses. Demasiadas noches de ataques de pánico y planificación de crisis y miedo. Encontramos un lugar con mejores cerraduras y una unidad en segundo piso con balcón, e Isa dijo que se sentía como una pequeña forma de reclamar vida normal en lugar de quedarse atascada en modo de crisis. Firmamos el contrato de arrendamiento y comenzamos a empacar cajas. Cada artículo que envolvimos, sintiendo como si estuviéramos dejando atrás las peores partes de los últimos meses. El nuevo departamento no arreglaría todo, pero sería un espacio que no estaba embrujado por miedo constante, y eso se sentía como suficiente razón para mudarse. Isa encontró una terapeuta de parejas que se especializaba en trauma, y comenzamos sesiones el siguiente mes. La terapeuta preguntó qué nos traía y expliqué que apoyar a Isa a través de todo había afectado nuestra relación de formas que no entendía completamente. Isa dijo que necesitaba ayuda procesando cómo el trabajo de trauma había cambiado nuestra dinámica. Cómo yo a veces trataba de arreglar cosas en lugar de solo escuchar. La terapeuta me enseñó a preguntar qué necesitaba Isa en momentos específicos en lugar de asumir que sabía, y ayudó a Isa a practicar pedir lo que necesitaba en lugar de esperar que yo leyera su mente. Aprendí que apoyarla no significaba arreglar todo o tener todas las respuestas, e Isa dijo que se sentía menos sola cuando admitía que no siempre sabía qué hacer. Las sesiones nos dieron lenguaje para cosas con las que habíamos estado luchando en silencio, y lentamente comenzamos a descifrar cómo ser pareja en lugar de solo sobreviviente y apoyo. Unos días después de esa sesión, Javier llamó sobre una organización de asistencia legal que maneja casos civiles contra abusadores. Explicó que potencialmente podrían ayudar a Isa a presentar un reclamo por daños contra Lalo, buscando dinero para cubrir costos de terapia y otro daño. Isa escuchó en silencio mientras Javier exponía el proceso. ¿Cómo involucraría declaraciones y posiblemente otro juicio? ¿Cómo podría tomar años resolverse? Le agradeció por la información y dijo que necesitaba tiempo para pensarlo. Esa noche me dijo que estaba demasiado cansada para asumir otra batalla legal ahora mismo. La orden de restricción la había drenado completamente. Todas esas comparecencias en corte y papeleo y revivir todo para juezas y abogados. Dijo que quería enfocarse en realmente vivir su vida en lugar de pasar los próximos años en otra pelea legal. Entendí completamente y le dije a Javier al día siguiente que estábamos dejando el caso civil en pausa por ahora. Tal vez para siempre. Dijo que eso era completamente razonable y que nos contactáramos si Isa alguna vez cambiaba de opinión. Una semana después, don Carlos envió una carta a toda la familia extendida. Isa me mostró una copia antes de que la enviara, y vi sus manos temblar mientras leía sus palabras, tomando responsabilidad completa por fallar en protegerla cuando era joven. Escribió que debería haber visto las señales. Debería haber cuestionado el comportamiento de Lalo. Debería haber creído a Isa antes. Declaró claramente que apoyaba la orden de restricción y cualquier acción legal futura que Isa eligiera tomar. Dijo que cualquiera que tuviera un problema con eso podía tratarlo con él directamente. Las respuestas comenzaron a llegar en horas. Algunos familiares enviaron mensajes enojados llamando a don Carlos traidor a la familia, diciendo que estaba tirando a Lalo bajo el camión para salvar su propia reputación. Lo acusaron de abandonar a su hermano basándose en las acusaciones de una persona. Pero algunos familiares respondieron diferente. La tía de Isa envió un mensaje agradeciendo a don Carlos por la claridad, diciendo que había estado luchando con cómo navegar la situación, y su carta la ayudó a entender qué realmente pasó. Otra prima se acercó en privado para decir que apreciaba que alguien finalmente tomara responsabilidad en lugar de pretender que todo estaba bien. Isa lloró leyendo ambos tipos de mensajes. Me dijo que la carta de don Carlos no arreglaba el pasado o deshacía todos los años que falló en protegerla.
pero importaba que estuviera dispuesto a reconocer sus fallas públicamente en lugar de esconderse detrás de excusas. Tuve mi propia situación que lidiar en el trabajo. La campaña de susurros sobre mí había muerto principalmente después de mi reunión inicial de RH, pero quería cerrar el círculo apropiadamente. Programé una reunión de seguimiento y traje documentación mostrando cómo los rumores de acoso se conectaban directamente con la campaña de represalia de Lalo. Tenía capturas de pantalla de publicaciones de redes sociales de partidarios de Lalo, marcas de tiempo, mostrando cuándo comenzaron los rumores relativos a la junta familiar, y declaraciones de compañeros de trabajo sobre quién primero difundió el chisme. La representante de RH revisó todo cuidadosamente e hizo notas sobre la fuente de los rumores. Me dijo claramente que la empresa me apoyaba y no toleraría acoso laboral conectado a mi vida personal. En una semana, RH envió un recordatorio de política sobre chisme laboral y conducta profesional. La campaña de susurros se detuvo casi inmediatamente después de eso. La gente todavía me miraba a veces con curiosidad, pero nadie dijo nada directamente ya. 2 meses después de la audiencia de la orden de restricción, Isa decidió volver a su trabajo de medio tiempo en la panadería. Había estado de permiso desde que todo explotó con Lalo, y su jefe había sido comprensivo sobre darle tiempo. Su primer día de vuelta se presentó 1 hora antes de su turno. La llevé allá y miré por la ventana mientras se ataba su delantal y comenzaba a sacar harina y levadura. Me dijo más tarde que horneó una hogaza de pan de masa madre solo para ella antes de que comenzara su turno. No para mí. No para un compañero de trabajo. No para probar a nadie que estaba bien, solo porque amaba hornear y quería hacer algo que la hiciera feliz. Dijo que se sintió bien crear algo solo porque lo disfrutaba, no como una actuación o prueba de recuperación. Una noche como una semana después, Isa tuvo un ataque de pánico provocado por una vieja foto familiar que apareció en su feed de redes sociales. Alguien había publicado una foto del recuerdo de un viaje al lago hace años y Lalo estaba en el fondo. La respiración de Isa se puso rápida y superficial en segundos de verlo. Pero habíamos practicado para esto. Repasamos el plan de seguridad en el que habíamos trabajado en terapia. La guié a través de técnicas de anclaje contando 5 cosas que podía ver en la sala. Nos movimos a la recámara donde se sentía más segura. Pregunté si necesitaba llamar a la línea de crisis y negó con la cabeza enfocándose en respirar conmigo. En 1 hora estaba regulada de nuevo. Todavía temblorosa pero funcional. Me dijo después que ayudó a saber que las herramientas realmente funcionaban cuando las necesitaba. El ataque de pánico nos recordó que necesitábamos mejor protección digital. Pasamos una tarde completa el siguiente fin de semana repasando nuestra presencia en línea sistemáticamente. Borramos álbumes de fotos viejos compartidos con miembros de la familia extendida. Deshabilitamos funciones de compartir ubicación en todas nuestras apps. Actualizamos configuraciones de privacidad a través de cada plataforma de redes sociales bloqueando a partidarios de Lalo y limitando quién podía ver nuestras publicaciones. Cada pequeño cambio se sintió como recuperar control sobre quién tenía acceso a nuestras vidas e información. El cumpleaños de Isa llegó unas semanas después. En años pasados siempre había hecho grandes reuniones familiares con fotos de pastel para redes sociales y familiares viniendo. Este año lo marcamos tranquilamente solo nosotros dos. Sin fotos de pastel en línea, sin reunión familiar, sin actuación de celebración. Manejamos a un parque estatal e hicimos senderismo por unas horas en el bosque. En la cima de un sendero, Isa se detuvo e hizo una promesa privada a sí misma sobre honrar su jornada de sanación. No me dijo que prometió solo que era para ella. Dijo más tarde que fue el primer cumpleaños en años donde no se había sentido observada o como si estuviera actuando para una audiencia. Eso le importó más que cualquier celebración. Mientras nos instalamos en nuestro nuevo departamento y nuevas rutinas, nos dimos cuenta de que necesitábamos ser realistas sobre lo que venía después. Nos sentamos juntos en la mesa de la cocina con cuadernos e hicimos listas. Una lista era todo lo que todavía estaba sin resolver. La investigación criminal con la agente Yáñez estaba en curso, pero podría nunca resultar en cargos. Algunas relaciones familiares estaban permanentemente rotas. El trabajo de terapia de Isa continuaría por años, tal vez para siempre. Otra lista era lo que realmente controlábamos. Continuar sesiones de terapia, mantener los límites que habíamos establecido, construir una vida que no fuera solo sobre modo de crisis y supervivencia. Hicimos un plan de 6 meses que incluía terapia semanal para Isa, consejería de parejas mensual para nosotros y metas específicas alrededor de trabajo y actividades normales. El plan aceptaba que algunas cosas podrían nunca tener finales limpios. No podíamos controlar si los fiscales presentaban cargos. No podíamos arreglar relaciones familiares rotas. No podíamos hacer que el trauma desapareciera, pero podíamos controlar cómo seguíamos adelante. Una noche nos sentamos en el balcón de nuestro nuevo departamento viendo el atardecer. Pensé en todo lo que había pasado desde esa carne asada familiar cuando la mamá de Isa primero me llevó aparte. La junta familiar donde Isa leyó esos mensajes. Don Carlos casi atacando a Lalo. La audiencia de la orden de restricción. Todos los familiares que nos creyeron y todos los que no. Miré a Isa y me di cuenta de algo simple. No estábamos arreglados y tal vez nunca estaríamos completamente. El trauma no solo desapareció porque obtuvimos una orden de restricción. Isa todavía tenía ataques de pánico. Yo todavía me preocupaba por ella constantemente. Algunas relaciones familiares fueron destruidas para siempre, pero estábamos más seguros ahora de lo que habíamos estado antes. Suficiente gente que importaba le creyó a Isa y nos apoyó. Estábamos avanzando juntos con esperanza realista en lugar de esperar algún rescate de fantasía que haría todo perfecto. Isa debe haber estado pensando algo similar porque apretó mi mano y dijo, eso es suficiente por hoy, y le creí. Así que esa es la historia completa de cómo navegaron una situación realmente difícil a través de canales apropiados. Puntos clave, documenten todo, usen defensores legales.
No se involucren con acosadores en línea y acepten que la justicia no siempre se ve como enjuiciamiento. Si este desglose del proceso legal fue útil, suscríbanse para más historias que les muestran cómo la gente realmente navega estos sistemas. Cuídense allá afuera.